jóvenes que están viendo de edades comprendidas entre los 13 y los 30 años forman el club de fútbol femenino El Llosalín, el único club de este deporte que hay en el concejo de Ribera de Arriba, son de Sotorrey. Sandra es su presidenta. Sandra, buenas tardes. Estamos en los momentos previos para el encuentro de esta tarde. Es la presidenta porque este club, que se formó allá por el año 2000, tiene una peculiaridad, y es que son las propias jugadoras las que lo gestionan. Pues sí, así es. Desde el año pasado empezamos nosotras, tuvimos un presidente desde que se fundó, que fue siempre el mismo desde el año 2000, y el año pasado pues bueno, tenía que dejarlo y decidimos cogerlo entre nosotras, nadie iba a querer y bueno, ya llevábamos unos cuantos años, sabíamos de qué iba el tema y nos animamos a ello y bueno, empezamos el año pasado y ahora estamos ya a mediados de temporada y la cosa va bien, tuvimos suerte. Bueno, va bien y además deportivamente también porque vais las sextas. Supongo que es un orgullo ser el único club de fútbol que hay en el concejo, en vuestro concejo, y también que siendo un concejo pequeñín, con pocos habitantes, pues las chicas tiráis para adelante, querráis practicar deporte en estas edades que además es un poco complicado. Pues sí, estamos bastante contentes, la verdad, y agradezco que vengáis hoy aquí porque a pesar de que llevamos 10 años aquí en el concejo, no somos muy conocidas, o sea, siempre dicen, bueno, y aquí hay fútbol, no, bueno, hay fútbol femenino, bueno, pero eso no es fútbol y siempre se oyen comentarios de ese tipo y para ser un concello tan pequeño, aunque ahora, a ver, somos de todas las partes de Asturias porque ya es complicado buscar gente, a lo largo de toda la trayectoria sí que hubo mucha gente del concejo, ahora mismo somos 3 de aquí del concejo, pero bueno, pero bien. ¿Qué soléis hacer en estos minutillos que quedan para el partido? Pues bueno, intentamos concentrarnos un poco en el partido, nos cambiamos, en cuanto estamos entra el entrenador, nos dice la alineación, nos da la charla y vamos a calentar. Bueno, fútbol femenino, que nadie se acuerda de ellas, por favor, vengan a verlas a los partidos, que también se merecen que alguien les anime. Bueno, os deseamos mucha suerte para esta tarde. Os seguiremos la pista, a ver qué tal va la temporada, cómo finaliza la liga. Venga, pues hacemos algo en traza. Suerte para el torneo, chicas, os dejamos ya porque quedan unos minutinos para ese partido. Mucha suerte, gracias. Venga, vosotros, gracias. ¡1, 2, 3, Llosalín! Rematar ahí, Chesu. Falta un balón o 3. Buena, buena.
una tremenda jugada personal tras una cantada de la portera. Bueno, con esto acabamos el resumen de minuto y resultado. ¡Gracias! Señores, nos despedimos hasta el Josalín Oviedo C, que vamos a ganar. ¡Ole! ¿Algo que decir a Iván sobre el partido? Bueno. Partido un poco pesado por el barro, las botas y esas cosas, pero bueno, tenemos que mejorar un poquito para ganar. Pero bueno, la afición no nos quiso, todo se nos complicó, pero bueno, bien. La excursión y la comida muy bien, ¿eh? Me sacaron una amarilla. Primero hay que decir que el árbitro se dejó los gafes en casa. ¿Por qué no fue gol? Sofía, ¿cuántos goles metiste hoy? Uno y penoso. Leila, ¿algo que decir del partido? Estoy caliente. Iván, en el medio nunca más. Yo solo digo que perdieron por culpa de Paula. ¿Algo más? Sí, que sois todas muy malas. Vaya afición que tenemos. Con el entrenador que tenéis no valís para nada. No tiene nada que decir del partido. El partido por antes muy bien. Vaya, de Silvia.
de toda la categoría. Además queremos darte un trofeo porque bueno, nos abandonas este año y te vamos a echar mucho de menos. La mejor central de todos los tiempos, Cade. Y especial porque es la pichichi de este año y bueno, también se nos va y queremos darle hoy un pequeño homenaje, Silvia. Quien hace que nosotros ganemos o perdamos son esas personillas que están ahí atrás, que hoy hacen de camareros. Por favor, Iván y Héctor, todos los clubs regalan coches, no íbamos a ser menos.